Las personas nos entendemos entre nosotros gracias a las palabras y al hecho de que sirven para explicar cosas que ya existen, lo que les da un significado, haciendo que sean mucho más que un simple puñado de letras. Esto hace que, aunque a veces no digamos las cosas bien, sigamos encontrándole un sentido. Por ejemplo, imaginaos que vamos al mar y alguien dice: ¡Wow! ¡Qué bonita es la tierra de esta playa! Obviamente eso no es tierra, es arena. Pero se entiende el concepto general y nadie tiene que decir ¿tierra? ¿A qué te refieres? Aunque más de uno seguro que lo hace. Gracias a este significado, las palabras son mucho más que letras. Y si una palabra significa algo muy parecido a otra, se pueden usar más o menos igual y se sigue entendiendo. Pero claro, a la hora de enseñarle esto a una inteligencia artificial, tenemos un problemón. Porque es que claro, para una inteligencia artificial, las palabras sí que son un puñado de letras. O bueno, más bien de unos y ceros. Por ejemplo, para lo que acabamos de decir, tierra sería esto de aquí. Y arena esto de aquí. Pues como podéis ver, es bastante complicado que la inteligencia artificial llegue a la conclusión de que esas dos cosas tienen un significado y que encima se parecen entre sí. Así que, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo hacemos que la inteligencia artificial aprenda el significado de las palabras y cómo se relacionan las unas con las otras? Pues si le habéis dado una vuelta, tal vez hayáis pensado que es muy sencillo, pues que la inteligencia artificial se memorice el significado de todas las palabras y nosotros le explicamos si se parecen o no entre ellas y así se va memorizando una a una la relación que tiene con todas y ya está. Pero claro, esto presenta algún que otro problema. Primero de todo, no es lo mismo intercambiar palabras en un entorno coloquial que en uno más especializado. Por ejemplo, imagínate que un farmacéutico está tratando con un medicamento y lo quiere guardar en un recipiente y le pregunta a la inteligencia artificial cuál usar. Y la inteligencia artificial, en vez de decirle que tiene que usar uno de vidrio, le dice que tiene que usar uno de cristal, que en efectos prácticos para nosotros es más o menos lo mismo. Pero en casos tan concretos, tal vez tenga algún problema. Y por otra parte, imaginaos que tenemos que explicarle a la inteligencia artificial el significado de cada una de las palabras y cómo se parecen con las demás y todo esto de cada uno de los idiomas y sumarle el hecho de que a lo mejor las palabras que se parecen entre sí en castellano no tienen por qué parecerse en inglés. O el caso de que haya palabras que hayan cambiado su significado y antes significaban una cosa completamente distinta a lo que significan ahora. O peor aún, determinar cuánto se parecen dos palabras entre sí. ¿Cristal y vidrio se parecen en un 90%? ¿Y tenemos que ir poniendo a mano uno a uno cuánto se parece en cada palabra? ¿Y de dónde sacamos ese número? Porque un 90% y un 91, un 92. Como veis, esta aproximación tiene muchísimos problemas y aunque al principio parezca ser la más lógica y fácil, tiene muchas complicaciones a la hora de llevarla a cabo. Así que, para conseguir que la IA nos entienda como nos entendemos entre nosotros, vamos a usar las mates. Y sí, en la inteligencia artificial todo está hecho a base de mates. Concretamente, vectores. Los que hayáis hecho hace poco bachillerato, esto lo tendréis muy reciente y no os lo tendré ni que explicar. Los que no lo tenéis tan reciente pero lo habéis visto alguna vez, seguro que os acordáis más o menos de lo que es. Y para los que no tenéis ni idea, los vectores son básicamente unas flechas. Con esto nos da más que de sobra para explicar todo lo que vamos a explicar. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estos vectores? Para explicarlo voy a coger las palabras que hemos usado antes: arena, tierra, cristal, vidrio y voy a añadir una más que sea robot. A cada una de estas palabras le vamos a asignar un vector, una flechita, y estas flechas nos ayudarán a decir cuánto se parece una palabra a las demás. Y esto de ver cuánto se parece lo haremos mirando el ángulo que forma con el resto de las flechas. Podemos ver que arena y tierra se parecen mucho, porque su ángulo es pequeño, pero no se parecen tanto como vidrio y cristal. Eso sí, arena y cristal tienen cierta relación, ya que el cristal se hace con arena, así que no puede estar muy lejos. Y por último tenemos la palabra que he añadido antes, robot, que no tiene absolutamente nada que ver con las anteriores, entonces es la que más lejos se encuentra de todas. Entonces todo esto es maravilloso, ya sabemos lo que se parecen unas palabras a otras con tan solo medir un ángulo. Cuando quieras añadir una nueva palabra, tan solo tienes que dibujar su flecha y el ángulo que forme con todas las demás va a ser lo que se parezca a cada una. Estas representaciones de las flechas, que tienen un significado para la inteligencia artificial y es lo que hace que las palabras tengan un sentido en los ordenadores, se conoce como embedding. Ahora bien, ¿cómo creamos estos embeddings? Es decir, ¿cómo sabemos dónde dibujar la flecha, cuánto ángulo tienen con las demás, etcétera? Pues obviamente todo esto no lo podemos hacer a mano, ya que hacer un embedding para cada palabra sería un auténtico infierno. Así que vamos a dejar que la IA aprenda a cómo ponerlos. Para ello, si queremos añadir un nuevo embedding a nuestra base de datos, tendremos que ver por qué palabra suele ir acompañada la palabra de la que queremos sacar el embedding. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero obtener el embedding de la palabra perro. Para ello, tendré que recolectar muchas frases que contengan la palabra perro y mirar, por ejemplo, las dos palabras que la acompañan tanto por la izquierda como por la derecha. De esta manera, obtendremos relaciones entre las palabras y sabremos lo que significa gracias a que más o menos se usan en el mismo contexto. Es decir, yo aquí perro lo podría sustituir por gato, lo que significa que perro y gato pueden tener un parecido. De esta manera, sabremos que la palabra perro es muy similar a gato porque en muchos de los casos van acompañados de las mismas palabras. De esta forma, se va hallando el significado de todo
todas las palabras entendiendo su contexto, como lo hacemos nosotros cuando no sabemos lo que significa una palabra. Si yo, por ejemplo, no supiera lo que significa la palabra brazo, podría intuir lo que es por el contexto en el que se utilizan en las frases. Por ejemplo, si alguien dice me duele el brazo, significa que es una parte de su cuerpo. Y así, poco a poco, la IA va entendiendo con el contexto de todas las frases lo que significa la palabra brazo. Aunque he de aclarar que este mecanismo se dejó de utilizar hace poco, con la aparición de los Transformers. No los Transformers de la película como Optimus Prime, sino los modelos como ChatGPT, que usan un concepto que se conoce como mecanismo de atención. Pero bueno, este concepto es bastante más complicado, así que lo dejaremos para un vídeo futuro en el que hablaremos de cómo funciona ChatGPT y cómo está hecho por dentro. De todas formas, este mecanismo nos viene muy bien para explicar más o menos cómo está hecho todo, así que no necesitamos actualizarnos por ahora. Y ahora bien, ¿por qué nos es tan útil codificar todas estas palabras como flechas? Pues vamos a verlo con un ejemplo nuevo. Imaginaos que queremos obtener los vectores para las palabras rey, reina, príncipe, princesa, granjero y granjera. Primero de todo, tendremos que describirlos con características que haga que no haya dos vectores iguales. Por ejemplo, podemos elegir estas características: realeza, mujer y joven. Si la palabra cumple con la característica, se le pondrá un 1, de lo contrario, se le asignará un 0. Si hacemos la representación de las palabras, obtenemos los siguientes resultados. Como rey es de la realeza, se le asigna un 1. Como no es mujer, se le asigna un 0. Y como no es joven, se le asigna otro 0. Por el contrario, a reina, igual que el rey es de la realeza, se le asigna otro 1, pero como es mujer se le asigna un 1 también, y como no es joven se le asigna un 0. Y así con todos. Y aquí tenemos el resultado de los embeddings que hemos obtenido para cada una de nuestras palabras. Estos además se pueden representar en un espacio de 3 dimensiones, ya que tenemos 3 características, asignando por ejemplo a la X la realeza, a la Y el género y a la Z si es joven o no, lo que nos permitiría dibujar los vectores y así ver cómo se parecen entre ellos. Pero bueno, sería un poco lío y muy difícil de dibujar, así que nos vamos a saltar este paso. Lo que mola de este ejemplo es que podemos ver cómo las palabras están representadas por un vector único y además se relacionan entre ellas. Por ejemplo, una cosa muy chula que podemos hacer. Cogemos la palabra rey, cuyo embedding es este de aquí. Ahora, si hacemos el embedding de la palabra mujer, como es solo un género, solo tendríamos que poner un 1 en mujer. Ahora bien, si a la codificación que teníamos en rey le sumamos la codificación de la palabra mujer, obtenemos la misma codificación que teníamos en la palabra reina. Y esto es una auténtica pasada. Significa que no solo le estamos dando a la inteligencia artificial información de cómo de lejos o cerca están unas palabras de otras, sino que qué le falta a una palabra para transformarse en otra, ayudándonos a entender y a combinar palabras de maneras chulísimas como esta de aquí. Por ejemplo, si sumamos casa y ruedas, obtendremos una caravana. Si le pedimos a una IA que nos haga una foto de un coche y le sumamos la palabra rojo, nos hará un coche rojo. Y si luego le restamos la palabra rojo y le sumamos la palabra azul, cambiará el coche de rojo a azul. Porque en el fondo lo único que estamos haciendo es sumar y restar vectores y estamos obteniendo cosas que están relacionadas entre sí por ese pequeño eje. Y esto tiene muchísimas más aplicaciones, porque no solo se puede aplicar a palabras, sino también a imágenes. Lo que significa que el embedding de esta imagen, en el que hay un perro, se debería parecer muchísimo al embedding de la palabra perro. Lo que significa que si yo ahora a esta imagen le restase el embedding de la palabra perro, debería quitar el perro de la imagen y dejarme solo el fondo. De esta manera podemos crear bases de datos vectoriales que no solo relacionan las palabras entre sí, sino también las imágenes. El ejemplo más claro de esto y que conocemos todos es DALL-E, que genera imágenes a partir de los vectores. Pero estos vectores también nos pueden ser de utilidad aunque no utilicemos IA. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una carpeta de fotos gigantes de fotos que habéis tomado durante toda vuestra vida y queréis encontrar una foto en concreto que os acordáis de cómo es. Estabais en la playa, con un sombrero, tocando la guitarra y bebiendo de un coco. Pero claro, buscarla entre las 200.000 imágenes que tiene sería un fastidio. Pues si tuvierais una base de datos vectorial y juntaseis los embeddings persona, playa, coco, guitarra y sombrero, obtendréis un vector que al compararlo con el del resto de las imágenes, obtendréis el más parecido, encontrando la foto que buscabais súper rápido, ya que os devolverá las fotos que más se parecen a ese vector. O si tenemos una base de datos con muchísimos PDFs, podemos hacer sus embeddings para saber de qué va cada uno, haciendo las búsquedas muchísimo más eficientes. Y este último ejemplo se utiliza muchísimo en las inteligencias artificiales de hoy en día para no tener que estar reentrenándolas una y otra vez, sino que cuando sale información nueva, se buscan los embeddings y así se obtiene de vuelta. Pero claro, todo esto lo estoy simplificando mucho. Luego, a gran escala, es muchísimo más complicado. Por ejemplo, en el ejemplo del rey, a gran escala no nos bastaría con coger tan solo 3 características. Tendríamos que coger
coger un montón más. Y encima, estas características no tendrían ningún sentido además para nosotros. Como ya vimos en un vídeo anterior, las inteligencias artificiales interpretan la realidad a su manera y no por ello tenemos que entender cómo lo hacen. Simplemente a ellas les sirve y les funciona para resolver el problema, aunque para nosotros no tenga ningún sentido y no sea interpretable. También tenemos que tener cuidado con cuántas características utilizamos para representar estos vectores. Si utilizamos demasiado pocas, habrá palabras que no podremos diferenciar entre sí y la IA entenderá que son iguales cuando tal vez no lo sean. Por otra parte, si usamos una cantidad de características inmensa, los embeddings serán tan únicos y específicos que será imposible relacionar las palabras entre sí, además que sería carísimo calcular y operar con unos vectores tan horriblemente grandes. Así que hay que buscar un balance para que no sean ni muy específicos ni muy generales. Además, nosotros hemos usado 0 y 1 para simplificar el trabajo, pero las IAs van mucho más allá, asignando cualquier valor para indicar si es más o menos intenso. Por ejemplo, yo tengo 21 años, si me tuviera que asignar un vector para mi juventud, no me pondría el 1, ya que eso sería lo más joven que hay, me pondría algo en torno al 0,8, indicando que soy bastante joven, pero no soy lo más joven que se puede ser. Y también yo he dicho que las IAs van mirando palabra a palabra para obtener los embeddings, pero en el fondo esto tampoco es verdad. En realidad lo que se hace es que si tenemos un texto lo dividimos en partes aún más pequeñas que se llaman tokens. De esta manera partimos las palabras en pequeños cachitos que nos ayuda luego a diferenciar entre pequeñas partes que pueden tener su significado propio, como pueden ser los prefijos o los sufijos. Y ya sí que sí, con esto sí que finaliza el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido cómo nos entiende la IA. Dejadme en comentarios si os ha quedado alguna duda sobre este vídeo, que ha sido un poco más extenso, o si tenéis alguna sugerencia sobre un tema que os gustaría que tratase. Y ya no me enrollo más. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima.